La ayudantía de hoy corresponde a balance de energía mecánica. Ya, si bien no estamos al mismo nivel que las clases, pero es para que vayan repasando y les sirva de estudio complementario a lo que deberían estar haciendo eh, durante sus tiempos libres de repente si pueden estudiar fluido. Entonces, el resumen que hay en la ayudantía muestra el balance de energía mecánica, que el clásico, el que van a ocupar en todo el curso, se van a dar cuenta que aparece todo el rato, así que aconsejo aprendérselo y también todas sus variaciones, ya sea como, bueno, como ya sea solamente viendo presión o la altura piezométrica, eso lo vieron en el control, o sea, en el taller, así que eso debería estar más que claro. Así que vamos a comenzar con el ejercicio 1. Hay dos ejercicios en esta ayudantía y los otros son propuestos, donde yo voy a subir la pauta durante hoy día o mañana de todos los ejercicios, así tienen un poquito más para estudiar. Y la idea es que logremos alcanzar a hacer en esta parte de estos primeros 40 minutos el ejercicio 1 y luego los siguientes 40 minutos el ejercicio 2. ¿Ya? Y si nos falta tiempo, recuerden que cuando quede poco tiempo, voy a cortar la sesión y se unen al mismo link que envié al principio. Ya, va a funcionar. Así que eso. O por si se corta cualquier cosa, se meten al mismo link. Y yo les voy a dejar entrar de nuevo. Entonces, vamos a partir con el ejercicio 1, el cual dice: de un depósito de agua de grandes dimensiones sale una tubería de NU, que termina en la contracción de un chorro. Luego dice algo típico que van a ver, por lo menos en ejercicio, o sea, no típico porque después van a ver con fricción, pero por ahora son balances de energía sin fricción. Entonces dice, las pérdidas asociadas a la fricción se pueden considerar despreciables. Cosa que después, más adelante, van a ver que las tuberías, que las válvulas, que las bombas, todos los accesorios generan una fricción que afecta en el balance de energía mecánica. Así que por ahora eso no lo vamos a considerar. Las preguntas son: calcular el caudal de descarga en la tubería 1, cómo deberían ser los valores de las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4 respecto a la presión atmosférica, que eso lo podemos contestar al tiro, y calcular las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4 en kilopascales. También vamos a ver intentar en el ejercicio ver lo que significa el kilogramo fuerza y ver un poquito de conversión de unidades, para que les sirva. Entonces vamos con la pregunta 1.2 antes de... O no, partamos con la 1.1 porque después podemos seguir. Y voy a hacer el dibujo muy rápido, espero que me resulte la primera. Voy a hacer un esto, eso sí. Ojalá tengan como... Lo más recomendable es tener una tabla de factores de conversión así impresa, ¿ya? Porque les va a servir para no tener que ir buscando a cada rato la cuestión. Esta me la dieron en balance de material. Tiene 3 años, así que me ha servido bastante. La ocupé en fluido, la ocupé en todos los cursos posteriores, así que les aconsejo que tengan una y que la puedan utilizar por harto tiempo. Ya. Entonces, voy a hacer suma esto porque no veo de tan lejos. Ya. Es un dibujo hacia la rápida, cosa que entiendan más o menos lo que voy a decir, pero no digo que esté a escala. Algo así. Algo así. Y se tienen que fijar que en esta parte de aquí, en esta parte de aquí hay una contracción. Y con contracción se refiere a que el diámetro se está achicando. Ya, ojalá se note en el dibujo, pero si le hacen zoom a la figura 1, lo van a notar al tiro. ¿Ya? Entonces algo más o menos así. Voy a notar las mismas alturas que aparecen ahí, que en este caso este es el punto de referencia, que esto sería el z igual 0. Aquí está el punto 1. El punto 0 está acá. Punto 0. ¿Se ve, cierto o no? ¿O está muy oscuro? ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve. Bueno.
Vamos a ir anotando las alturas acá al lado. Está esa y esta. Entonces, aquí dice que esta mide 240 centímetros. La siguiente, que es hasta este punto, mide 360 centímetros. Y esta parte de acá, en el dibujo sale más a la izquierda, pero yo lo dibujo de acá, que son 150 centímetros. Y luego dan también los valores del diámetro de la tubería. Que en ese caso, el de acá es 150 milímetros, ojo. Y el de acá, que es donde está la contracción, son 50 milímetros. Algo menos, más o menos así. Y me falta colocar, bueno, aquí está el punto 4 y aquí está el punto 5. Punto 3. Y me falta solo poner un punto 2 que sería justo acá. Ya, entonces, claramente como es el nombre de la ayuntía, tenemos que hacer un balance de energía mecánica. Pero la pregunta es, ¿entre qué puntos? Siendo que ya le anoté todos los puntos en la pizarra. O sea, dicen calcular el caudal de descarga, por lo tanto, vemos dónde está la descarga y la descarga está en el punto 5. Por lo tanto, el punto 5 va sí o sí. Y efectivamente, el otro punto donde vamos a ver va a ser el punto 0. ¿Y por qué? Porque tanto en el punto 0 como en el punto 5 de la descarga estamos trabajando a presiones atmosféricas, porque tenemos que asumir que esto está abierto a la atmósfera y esto también. ¿Ya? Por eso es una descarga. Así que, ojo. Entonces, escribimos el balance, que sería la presión en el punto 0 dividida en la densidad más 1/2 la velocidad de 0 al cuadrado más la altura, y la altura va con la altura en 0 por la gravedad, y eso va a ser igual en el punto 5. Punto 5, velocidad 5 más Z5 por G. Entonces, voy a revisar voy a tener el chat abierto. Ya, y la velocidad en el punto 0 es 0. ¿Y por qué es 0? Yo no puedo llegar y eliminarla, porque yo también sé que es 0, pero yo no puedo llegar, eliminar y seguir, sino que siempre tengo que escribir mis supuestos. Y como me están diciendo en el enunciado que el estanque que está ubicado aquí es de grandes dimensiones, si lo vemos por la ecuación de continuidad, el depósito es mucho más grande que la tubería. Exacto. En la ecuación de continuidad podrían ver que la ecuación de continuidad sería el caudal 0, bueno, por la densidad, es igual al caudal 5 por la densidad. Entonces sería la velocidad en 0. En la densidad estamos asumiendo que es el mismo líquido y que, como es un líquido incompresible, no se ve afectada a lo largo del trayecto. Sería la velocidad por el área 0, es igual a la velocidad en 5 por el área 5. Entonces, si yo quiero saber la velocidad 0, velocidad 5 por área 5, viene el área 0. Y esta área 5 es muy, muy grande. Incluso si estos valores, después lo podemos comprobar, estos valores, en comparación a la 0 van a ser tan chicos que va a ser como la división me va a resultar 0. Por eso se considera 0, y ustedes lo escriben como supuesto, o lo demuestran, no sé. Aquí pueden decir que, bueno, que el A0 es mucho más grande que todo esto, entonces por lo tanto esto vale 0. ¿Ya? Pero lo vamos a escribir como supuesto. Y como van a ver en termo también, si no escriben sus supuestos, entonces no van a tener todo el puntaje de la pregunta, porque en teoría no se sabe
cómo ustedes, o sea, qué cosas se están suponiendo o no. Porque si no lo escriben, no es correcto. Entonces, como supuestos. Entonces, como dijimos que el estanque tiene grandes dimensiones, eso hace que la velocidad cero sea igual a cero. Pueden poner un por lo tanto, no sé, hay millones de opciones. Ya incluso podría ser así mejor. Por lo tanto, velocidad en cero vale cero. Después, ¿qué otro supuesto vamos a hacer? Que en el caso de como vamos a trabajar con presiones manométricas, y al trabajar con presiones manométricas, eso se considera que la presión atmosférica vale cero. Por lo tanto, como la presión en cero ya dijimos que es atmosférica y la presión en 5 también, vamos a decir que esto vale cero. Entonces ya podemos tachar algunas cosas. La de acá, la de acá, esta, y hasta ahí. ¿Cierto? Ah, y yo me comí algo muy importante, que en verdad lo tuvieron que haber dicho, ya que siempre en el balance de energía hay que colocar, bueno, igual lo voy a colocar acá, pero le voy a colocar el más. Más el roce y más el trabajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como pueden ver, no tenemos presencia de un agente externo que nos entregue una fuerza, como podría ser una bomba. Así que, en este caso, este igual va a ser cero, y como se están despreciando las fuerzas de roce, lo dice en el enunciado, esta parte de aquí también es cero. ¿Ya? Que también lo pueden escribir en supuestos, por supuesto. Ya, eso es súper importante, que no se le olvide. Ya, entonces, ahora tenemos que, viendo lo que tenemos, sería que nosotros queremos saber la velocidad, el caudal en la descarga, y el caudal es la velocidad por el área. Por lo tanto, necesitamos obtener la velocidad en la descarga, que sería la velocidad 5. Entonces, despejando esta ecuación, quedaría algo más o menos así. Que la velocidad 5 es igual a la raíz de 2 por g por es algo así. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Al final de cuentas solamente despejé, no hice nada extraño. Y lo dejé, y obviamente acá factoricé para que sea más bonito. Aldo, una pregunta, sorry, que me perdí esta parte de que la presión inicial con la presión 5 son cero, que tuve que salir un momento. Ah, tranqui, esto es porque estamos trabajando con presiones manométricas. Y al trabajar con presiones manométricas, la presión absoluta sería cero, porque ese es como el punto de referencia en una presión manométrica. Y tanto la presión 0 como la presión 5 están abiertas a la atmósfera, y por eso se consideran cero. Vale, gracias. ¿Sí? Siempre tienen que decir que van a trabajar con presiones manométricas, porque, o sea, si bien en este caso, como estas presiones eran iguales, se iban a eliminar de cualquier forma, a veces no, y a veces les va a simplificar mucho decir que las presiones son manométricas porque van a poder tachar el tiro en término. ¿Ya? Lo vamos a ver en lo siguiente que vamos a ir haciendo en la identidad. Entonces, claro, en la ecuación yo aquí no agregué ningún G sub C, y eso es porque estamos trabajando con el sistema internacional, ya, así que no se preocupen. Y por otro lado, ya podríamos resolver esto. Sería 2 por los 9,8 metros por segundo cuadrado por el Z0, que Z0 es... Ah, ya, si se fijan, Z0 es todo esto, hasta acá, y Z5 es ese pedacito. Por lo tanto, si yo lo quito, me va a quedar los 360 centímetros de acá.
Hay alguien en la sala de espera. Admitir. ¿Ya? ¿Alguna duda de por qué Z0 menos Z5 sea 360? ¿No? Solamente por la resta. ¿Ya? Pero en estricto rigor yo debería sumar los 360 más los 240, que eso me daría, 600, y le resto los 240, que es el Z5, y me da los 360, que están en centímetros, y yo tengo que trabajar en metros para que todo esté bien. Por lo tanto, son 3,6 metros. Entonces, ahora ustedes me deberían decir cuánto es el valor de la velocidad en 5. Deberían tener una calculadora por ahí y para que veamos si vamos más o menos bien con los cálculos. Lo pueden escribir en el chat. Y si tampoco es necesario que lo escriban con unidades, porque entiendo que no se va a notar mucho. 8,4, muy bien. 8,4 metros partido por segundo. En el taller 2, ¿qué supuesto hay que usar para justificar que el trabajo es cero? Solamente puedes decir que no, lo podía escribir, yo lo escribo así, pero también puedes decir que no hay ningún, o sea, que nadie está ejerciendo trabajo en el sistema. ¿Ya? Eso lo podía escribir. No hay nada no hay nada que esté ejerciendo una fuerza externa en el sistema. ¿Ya? Por eso el trabajo es cero. ¿Ya? Ujú. Las cifras significativas, si bien es importante, si hay un problema de, no sé, 0,1 decimal, 0,01, no les van a, digamos, como penalizar con la nota por eso. Así que si creen que les bajaron por eso, lo más probable es que no. Distinto sería si ya fuera como un orden de magnitud prudente. Ahí sí que hay importante. ¿Ya? Así que nos quedamos con la velocidad y tenemos que calcular el caudal en 5, que es el caudal de descarga. El caudal es el área por la velocidad 5 y el área en 5. El área, ¿cómo es el área de una tubería? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Y nos están dando un diámetro. Así que algo que siempre se ocupa es ocupar la fórmula con diámetro, que sería escribirlo como más o menos así. Pi por diámetro al cuadrado dividido en 4 por la velocidad en 5. Que eso sería pi por el diámetro, claramente en metros, que como son 50 milímetros son 5 centímetros y eso es 0,05. Y aquí no anoté la unidad, pero la voy a anotar al final. Así que, ¿cuánto da? ¿Se ve? Sí, sí se ve. De repente mi 5 parece en S, pero aquí no debería haber problema. Incluso S es un 5. Parece una S. Da 1,65. ¿Alguien más le dio 1,65? ¿O te faltó escribir como quería escribir la notación científica? 1,96. 0,016. Ya, eso tengo, yo tengo eso. Tengo 0,0165. Y esto está en unidades de metro cúbico por segundo. ¿Ya? Ya ese es el resultado del caudal en la descarga. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O seguimos?
¿Cuántos litros son un metro cúbico? ¿Lo saben así de memoria? Excelente. 1000 litros son un metro cúbico. A mí siempre se me olvidaba la densidad del agua, así que por eso lo voy recordando. Ya, así que lo digo porque a mí se me olvida, ¿no? Ya, sigamos. Tenemos la pregunta 1.1. Oh, podemos borrar todo esto. Ya, vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo deberían ser los valores de las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4 respecto a la presión atmosférica? ¿Ya? Suponiendo que la presión atmosférica, estamos trabajando con presiones manométricas, la vamos a tomar como un cero, ustedes me deberían decir si la presión que yo les voy a indicar va a ser mayor o menor que cero. ¿Ya? Entonces, esta presión de aquí, en el punto 1, ¿qué creen que va a ser? ¿Mayor o menor que cero? La idea es que anotemos todos esos valores y después los corroboramos. Ya, mayor. Entonces mayor que cero. La presión en 2. ¿Qué creen que va a ser? ¿Mayor, menor o igual a cero? No sé. Presión en 2. ¿Alguien que se la juegue para decir si es mayor, menor, igual a que cero? Y presión en 4. Ya, ahí dicen que la presión 2 es 0. Presión 2 vale 0. La presión en 3. Mayor, menor o igual. Mayor que 0. Y la presión en 4, ¿cómo creen que va a ser? Bajo la misma lógica que dijeron la presión en 1, también debería ser mayor. Así que le voy a colocar mayor para mayor que 0. Ya, entonces ya tenemos como nuestros supuestos. Estos van a ser, vamos a ver si están bien. No estoy diciendo que estos sean los correctos, así que ahora vamos a verificar. Ah, y recordemos que este va a ser el caudal. Lo voy a escribir acá arriba. Caudal en 5 era 0,0165 en metro cúbico segundo. Y también voy a dejar la velocidad porque nos va a servir. ¿Cuánto era la velocidad? ¿Era 8,4? 8,4 parece. Sí, sí. Bueno, estos valores nos van a servir. Ya. Ok, entonces ahora vamos a la pregunta 1.3 y tenemos que calcular las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4, que da lo mismo en el orden que empecemos, sino que voy a seguir el orden que digan ustedes. En la pauta tengo algo, pero vamos a hacerlo como digan ustedes. ¿Por qué presión comenzamos y entre quién comparamos? Nos deberían dar valores más o menos iguales a los de la pauta, cuando la subo. ¿Por cuál quieren partir? Ya, por mientras que deciden, tenemos que hacer algo más importante. ¿Cierto? Que tenemos la velocidad en el punto 5, y si se dan cuenta, la tubería es igual en el punto 1, 2, 3 y 4, en temas de diámetro. Por lo tanto, su velocidad en cualquiera de esos puntos, entre esos puntos va a ser igual. Entonces tenemos que ver cuánto es la velocidad en esa tubería, o sea, en ese nuevo diámetro de tubería. Entonces, por la ecuación de continuidad, vamos a calcular la velocidad en 4, ya que justo está ahí. Tendríamos que, ya dijimos que la densidad la podemos sacar, así que no lo voy a escribir. Sería área 4 por velocidad 4 igual a área 5 por velocidad 5. Pero en verdad ya tenemos el valor de caudal, así que no es necesario escribir eso. El caudal era 0,0
165. Antes de hacer eso, ¿cómo creen ustedes que va a ser el valor de velocidad en la tubería, que ahora va a ser un diámetro más grande? ¿Creen que la velocidad va a aumentar o que va a disminuir? Esto les sirve más o menos para ir viendo si sus resultados tienen coherencia. ¿Ya? En este caso, la velocidad debería ser menor. ¿Ya? La velocidad debería ser menor. Así que vamos a ver. Tenemos que la velocidad 4 va a ser igual a 0,165 metros cúbicos por segundo, dividido en el área. Y el área sería pi partido en 4 por el diámetro, que son 150 milímetros, esos son 15 centímetros, o en otras palabras, 0,15 metros al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Estoy esperando a que alguien escriba el resultado, antes de escribirlo yo. 0,93. 0,93, ya, sí. Sería 0,93 metros partidos por segundo. Y si se fijan, es bastante menor la velocidad. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí porque nos va a servir. Estoy grabando, ¿cierto? Así, bueno. Entonces, creo que alcanzamos a hacer por lo menos calcular dos presiones antes que se acabe la reunión. Por lo tanto, ¿por cuál punto comenzamos? ¿Partimos por el 4? ¿O quieren partir por el 1? ¿Qué dicen ustedes? O por el 2, o por el 3, no sé. 4, ya, partamos por el 4. Entonces, hacemos de nuevo el balance. Y no voy a escribir los supuestos, sino que los supuestos los tienen que ir escribiendo ustedes, ya, para avanzar un poco más rápido. Entonces, créanme que yo todavía no me sé de memoria la ecuación. Entonces sería la presión en 4, dividido en la densidad, es densidad, ¿cierto? Sí. Más un medio de la velocidad en 4 al cuadrado, más Z4 por G, más las fuerzas. Siempre se escriben en el lado izquierdo, ¿ya? Pero tienen que ver, en estos casos, después vamos a ir viendo más adelante, en qué lado tiene que ir, ¿ya? De repente, o sea, la idea es que siempre se escribe al lado izquierdo, pero si la fuerza, a veces la fuerza puede ser, está quitando fuerza, o sea, en este caso estamos viendo con fuerza, así que estaría quitando fuerza, y este valor sería negativo, o en nuestros casos positivo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y esto era presión 5, en ρ, más un medio de la velocidad 5 al cuadrado, más Z5 por G. ¿Ya? Entonces, no voy a escribir los supuestos, lo escriben ustedes, también en la pauta están escritos los supuestos, pero es para avanzar un poco más rápido. Estamos trabajando con presiones manométricas, ya ese es el primer supuesto. Y al trabajar con presiones manométricas, el punto 5, la presión es 0. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá es 0. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ah, fíjense algo importante. La idea de elegir puntos sea que tengan cosas en común y que se nos vayan eliminando algunas cosas. Si se fijan, el punto 4 y el punto 5 están en la misma altura. Por lo tanto, el valor Z4G con el Z5G se van a eliminar solo. ¿Ya? Porque están a la misma altura. Solo por eso. ¿Ya? Y creo que ahí estamos. Todo lo otro ya son valores que tenemos calculados. Entonces, despejamos. Ah, y ojo, otro supuesto, no estamos considerando las pérdidas por roce y no hay trabajo en el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, si despejamos, en este caso la presión 4,
daría algo más o menos así, con un rho acá, y sería un medio de B5 al cuadrado menos B4 al cuadrado, y eso sí. Sí, tiene sentido porque velocidad 5 es la de ahí, sí. Entonces sería presión 4, recordamos que la densidad del agua, porque estamos trabajando con agua, son 1000 kilogramos por metro cúbico, por un medio de las velocidades al cuadrado. Y las velocidades al cuadrado, velocidades sería 8,4, eso al cuadrado, menos los 0,93 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y aquí me falta... Ah, no, está bien. Bueno, me falta un paréntesis, sí, perdón, lo mismo, lo puse de más. Entonces ahora ustedes me deberían dar el valor de presión en 4. Ya, ahí dice que el resultado tiene que estar en kilopascales. Ya, primero démelo en pascales. Lo voy a calcular por si me equivoqué. Ya. Ojo, son... O sea, ese resultado estaría bien si fuera en kilopascales, pero en pascales son 34.000 4.847 pascales. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Y por mientras, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, podríamos ver que este resultado, ustedes saben que pascales son Newton partido en metro cuadrado, y quiero pasarlo a kilogramos fuerza, ya para que les quede un poco mejor que cuál es el término de kilogramos fuerza. ¿O entienden lo que es un kilogramo fuerza? ¿O una libra fuerza? ¿Sí, no? Bueno, aprovechando que queda poco tiempo, bueno, el kilogramo fuerza se refiere a la fuerza que hace 1 kilogramo en la Tierra. Por lo tanto, es como una unidad de medida distinta de fuerza. Si yo quisiera pasar a esto, ustedes saben que 1 kilogramo en la Tierra hacen 9,8 newton. Ya si eso lo pasan calculan la fuerza de eso, con la gravedad correspondiente. Por lo tanto, saben que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Y ahí podrían sacar el valor en kilogramos fuerza partido en metro cuadrado. Que eso daría 555 kilogramos fuerza partido en metro cuadrado. Ya, eso. Voy a abrir la otra sesión, ya, para que sigamos. Lo último que había dicho era que, o sea, mostré más o menos cómo hacer las conversiones a kilogramos fuerza. Y más o menos, bajo esta misma lógica, funciona la libra fuerza, ¿ya? Por si acaso. Pero para que sepan que kilogramo fuerza es una unidad de fuerza, ¿ya? Valga la redundancia. Ya, entonces nos quedamos con el valor de acá, y nos lo estaban pidiendo en kilopascales, así que lo podemos de... Bueno, yo lo dejé como 34, bueno, aquí lo vamos a dejar 34,85, si esa es la aproximación que estamos haciendo. Kilopascales. Tenemos la presión en 4, y si se fijan, es mayor que 0, por lo tanto, esta de acá está bien. ¿Ya? Excelente. Vamos con el siguiente.
Vamos a colocar... ¿Dónde lo puedo colocar? Ah, pero sí. Cualquier cosa, supongo que deben tener el valor por ahí anotado, y yo también, así que también. La idea de esto es que, por ejemplo, ahora que nosotros hicimos el punto 4 con el punto 5, si queremos calcular cualquier otro de los otros puntos, sigamos utilizando el mismo sistema, que sería compararlos con el punto 5. Así lo que estamos haciendo es disminuyendo la cantidad de errores posibles al ocupar tantos decimales, ¿ya? Porque si voy haciendo como punto 5, punto 4 con punto 3, punto 3 con punto 2, estoy llevando un error que va haciendo una seguidilla de, como de decimales que me voy a ir comiendo, ¿ya? Así que, o sea, si bien no está mal, tal vez el resultado se les vaya alejando de cada vez un poquito más. Así que, por lo tanto, vamos a utilizar el mismo sistema como de referencia que estamos viendo con el punto 5, ¿ya? Entonces, ahora, y si se fijan, sería como hacer exactamente lo mismo todo el rato, ¿ya? Pero para los diferentes valores. Entonces, ahora voy a hacer el punto 5 con el punto 3. Vamos a hacer así. Presión 5, o sea, bueno, Bernoulli 5 con el Bernoulli en 3. Voy acá 3 para que quede más 3 y 5. Ya, entonces es lo mismo. Veamos si ahora me sale de memoria. Presión 3, partido en ρ, más 1/2 de la velocidad 3 al cuadrado, más... Siento que me falta algo. Creo que había un G por ahí, ya no importa. Z3 en G más F más W. ¿No hay nadie en la sala de espera? No. Creo que así va bien. Sí, va bien. Eso es igual a presión en 5 partido en ρ más 1/2 de 3 al cuadrado más, o sea, de 5 al cuadrado más Z5. Ojo, algo importante, en las pruebas que van a ver, yo creo que en balanza de materia también les pasa, o les pasó, y ahora van a ver en termo también y en fluidos, que siempre escriban los pasos que vayan haciendo. Ya no, por ejemplo, en este paso yo podría llegar y reemplazar por números, pero yo les aconsejo que los números sean al final, cuando ya tengan la última ecuación lista, para llegar y colocar los números. ¿Por qué? Porque así, si tienen un error de signo de algún número que colocaron o colocaron un número mal, no les va a afectar en todo el desarrollo. En cambio, les estaría afectando como en el desarrollo al final y tendrían como todos los pasos antes bien. Ya es una forma de ir salvando puntos, ¿ya? Como de tener todos los puntos correspondientes y no tener como... A mí siempre me pasa que de repente me como un cero en un decimal y sale. Así que por eso. Entonces, los supuestos que habíamos dicho antes vienen siendo los mismos. Las fuerzas de roce y el trabajo son 0. La presión en 5 es 0 porque estamos trabajando con presión manométrica. Y eso, porque ahora las diferencias de... Ahora sí tenemos una diferencia de altura. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la presión en 3. Entonces tenemos que despejar eso. No sé si tenía que borrar alguna otra cosa. Creo que no. Presión en 3. Despejar sería el ρ por, bueno, 1/2 de la resta de las velocidades. Voy a ver si tengo lo mismo acá porque no me pasa. A ver. Y así. Bueno, fíjense algo importante. Si yo hubiera elegido, por ejemplo, hacer el balance de energía mecánica entre el punto 3 y el punto 4, tienen la misma velocidad. Por lo tanto, yo hubiera, entre comillas, ahorrado hacer este paso. ¿Ya? Me hubiera quedado con una presión ahí dando vuelta. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Pero supongo que me va a dar el mismo resultado y también les dije por las razones que habían antes. Entonces, aquí debería sumar el G por el Z5 menos el Z3. Y de nuevo, hay millones de... O sea, están todas las combinaciones lineales que podríamos hacer entre pares ordenados.
3.4, 3.5, 3.2, 3.1, 3.0. Ya, así que están todas esas opciones y como modo de práctica los pueden ir haciendo para ver qué cosas se eliminan, debido a qué cosas y cosas por el estilo. Así que la presión en 3 sería, no voy a anotar la unidad, la voy a anotar al final, que serían pascales, así que sería 1000, 1/2 por el 8,4 al cuadrado menos la velocidad en 3, que la velocidad en 3 es la misma que la velocidad en 4, porque es la misma tubería. Más 9,8, Z5 menos Z3, que sería Z5 menos toda esa altura. Z5 vale 240, ojo que está en centímetros, lo voy a escribir al tiro en metros, que sería 2,4 metros, menos la altura del Z3, que está hasta acá. ¿Ya? Y eso es 240, 600, 750, 7,5. Así que debería ser algo así. Si es que no me equivoqué en algún valor. Así que veamos. Ya estoy esperando su resultado a ver cuánto les dio. Yo ya tengo el mío y me dio algo bastante parecido a la pauta, diciendo que en la pauta yo hice el punto 3 con el punto 4. Aquí estoy haciendo el punto 3 con el punto 5. Menos 14.708. ¿Alguien tiene otro valor? A mí me dio menos 15.132. Igual hay una diferencia más o menos. Yo puse todos los números en la calculadora. Todos. Así, todos de una. Me da eso. Eso mismo. Presión 3 me da menos 15.132 pascales, que en kilopascales sería menos 15,13 kilopascales. ¿Ya? Entonces ahora nos fijamos que acá hay un signo negativo. Y ustedes habían dicho que la presión en 3 iba a ser mayor que 0. Por lo tanto, esta estaba mala. En verdad, la presión en 3 es menor que 0. ¿Y eso por qué pasa? Porque si se fijan en comparación al punto 0, o la presión en el punto 5, la presión en el punto 3 está más arriba, y a mayor altura, menor presión. Y como estamos trabajando con presiones manométricas, nos indica una presión negativa. Si estuviéramos trabajando con presiones absolutas, esto sería una presión más pequeña que la presión atmosférica. ¿Ya? La presión absoluta sería menor a la presión atmosférica. ¿Ya? Pero quería que vieran eso, que el punto 3 es negativo. Bueno, no lo voy a poner bueno porque no está bueno, así que... Pero para que sepan, más o menos para que tengan como... Vayan cachando cómo si los valores tienen coherencia. ¿Ya? Esta sí tiene, mucha. ¿Ya? Entonces, para acelerar un poquito, ahora tendríamos que hacer el punto 2 y el punto 1. Pero si se fijan, son las mismas cosas. Solamente debería escribir todo lo mismo, y yo, como estoy en una pizarra y puedo borrar así de fácil, voy a escribir el 2 ahí. ¿Ya? Y escribir aquí puros 2. Y esto si esto fuera como una fórmula escrita en Excel, la podría sacar al tiro la presión en 2, porque ya tengo la presión lista, y en 1 también va a pasar lo mismo, así que solamente sería cambiar los valores de las variables, que también es una forma muy buena de trabajar. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 2. Ya, si se fijan, el punto 2 está a la misma altura que esta presión en 0. ¿Ya? Así que
como lo que habían visto la ayudantía pasada, voy a abrir un poco la ayudantía para ver qué dice específicamente. Lo que vimos la ayudantía pasada decía que puntos a la misma altura tienen la misma presión. Pero ojo, este está abierto a la atmósfera y vamos a ver si eso cambia en algo. ¿Ya? Entonces, ya cambié esos valores de acá. Nada que ver, este sigue siendo 5. Este sigue siendo 5 y yo cambié el 3. Este sería un 2. 2 y 2. Esto es como ahorrar papel. Ya, entonces, podemos borrar esto. Podemos borrar acá. Y tendría que borrar... sigue siendo, la velocidad sigue siendo la misma porque la misma tubería, y lo único que estaría cambiando sería el valor de Z2. Y Z2 ahora vale 6 metros. Algo así. ¿Ya? Incluso si estuvieran ocupando una TI, sería como copiar la fórmula, pegarla y cambiar solamente el término que se cambió, que sería S. Y sería como mucho más fácil. ¿Ya? Yo no tengo TI, así que no podría hacerlo, pero en Excel lo podría hacer. Ya, así que podrían hacer lo mismo. O sea, calcular. Ahora, el valor. Y ahora me tendrían que decir cuánto les dio. Para apurar un poco, espero que también van a calcular. Lo más probable es que me digan cuando yo justo esté escribiendo. A mí me dio menos 432, lo voy a escribir, 5. Y eso en kilopascales sería 0,433. ¿Ya? Ojalá le haya dado lo mismo, pero ya aquí hay un negativo. No se siente también escribo negativo, pero bueno. Cosas que nos indican el resultado, bueno, que la presión no es 0, así que por lo tanto no es igual a 0, sino que la presión es menor que 0. Y eso es porque este punto aquí no está abierto a la atmósfera, ¿ya? Porque aparte aquí está un estanque gigante, po. Aquí ya estamos trabajando al trabajar con presiones manométricas, esto ya no se considera como la estática de fluidos, ¿ya? Pero, aparte que, ojo, por eso, esto no está estático, estamos teniendo una descarga. Por lo tanto, por eso estas presiones no son iguales, ¿ya? Por eso, ojo, en estática de fluidos, si aquí no hubiera descarga, estos puntos deberían tener la misma presión. Pero como tenemos descarga y estamos aplicando un balance de energía mecánica, nos damos cuenta que la presión es negativa, ¿ya? Y también fíjense que la presión es bastante baja, ¿ya? O sea, la presión son menos 432,5 pascales, y nosotros la presión atmosférica son 100.300. ¿Ya? Entonces igual, este número es pequeño comparándolo con el otro, pero no es cero, ¿ya? Así que, bien, y vamos con el último, que sería el 1. Cambiamos de nuevo. El 1. Qué fácil cambiar las cosas así. Cuando hice la pauta tuve que escribir todo de nuevo. Y aquí la velocidad en 1 sigue siendo la misma velocidad en 2. Y cambiamos este valor. Este era 2,4. Y si se fijan, la altura en 1 es 0. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que ver qué valor nos da. Que si se fijan en los signos, de por sí ya va a dar un valor positivo. Y eso pasa también porque estamos más abajo de bueno, abajo del sistema, desde la altura del estanque, ¿ya? Y eso da
les debería dar 58.367. En este caso me dio 368, pero bueno. Y después lo pasan a kilopascales y les debería dar 58,37. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio, ¿cierto? Ah, y ojo, esto no lo fui cambiando, pero ojalá se hayan dado cuenta que esto ahora sería la presión en 1. Ya, y en el caso anterior era la presión en 2. Entonces ya tenemos todas las presiones. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de pasar al ejercicio 2? Ya que nos queda media hora, así que tenemos que avanzar un poquito más rápido, pero este ejercicio era más largo. ¿Ya? Ya vamos con el ejercicio 2 entonces, si no alguien me interrumpe, ¿no? Ya démosle con el ejercicio 2. Dice, una bomba que opera con un régimen de 69,1 galones por minuto extrae una solución líquida con densidad 114,8 libra-masa por feet cubo de un tanque de almacenamiento que tiene una sección transversal considerable. Eso es lo mismo que decir que es de grandes dimensiones. ¿Ya? Por medio de una tubería de succión de 3,068 in de diámetro interno, y la bomba descarga a través de una línea de 2,067, eso es pulgadas, pulgadas de diámetro interno, a un tanque elevado abierto. El extremo final de la línea de descarga está a 50 feet por encima o 50 pies por encima del nivel del líquido en el tanque de alimentación. Las pérdidas por fricción en el sistema de tuberías pueden despreciarse. Y la pregunta es, ¿qué presión debe desarrollar la bomba y cuál deberá ser su potencia con una eficiencia del 65% de eficiencia, valga la redundancia. Pero bueno, así está el ejercicio. ¿Ya? Entonces, borramos todo. ¿Dudas con el enunciado mientras tanto? Parece que no, entonces voy a hacer el dibujo más o menos rápido. Vamos a hacer aquí más pequeñito porque acá hay una super bomba. Perdonen si los dibujos no son tan bonitos, pero esto es lo que más me costó. Lo que más me costó siempre es representar en esquemas las cosas. Lo bueno es que ustedes tienen el dibujo bonito, pero lo tengo que hacer igual, porque si no, no me voy a entender yo lo que voy a estar haciendo. Los dibujos, esa es la idea, que ayuden a entender lo que uno quiere hacer. Este es el punto 2. No es el punto 4. Punto 3. Y punto... aquí me quedó algo un poquito feo. La altura la puedo poner acá. ¿Ya? Para que pase piola. Y aquí tendría el punto 1. ¿Ya? Y entonces sabemos que esta altura de acá, entre acá y acá, esa altura de ahí, son 50 pies. 50 ft. ¿Ya? Entonces, vamos viendo el ejercicio. Así que tal vez no se note el dibujo, pero pueden ver también el dibujo de la misma figura, que en ese caso es la figura 2. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Qué creen ustedes? Este tiene mucha pinta de ejercicio de certamen, así. Así que la idea es que me digan entre qué puntos partirían para comenzar el ejercicio. ¿O qué se deberían dar cuenta que no tenemos para empezar por ciertos puntos? Al igual que el ejercicio anterior, siempre intenten partir por digamos, el balance de energía mecánica más global, ¿ya?
Y con más global me refiero a lo que entra y lo que sale. Literal, una caja negra, como diría el profe Simpson, y de lo que entra y lo que sale al sistema. Si se fijan, esto sería como la entrada por donde estamos entrando, el punto 1, y el punto 2 es donde estamos saliendo. Por lo tanto, el balance de energía tiene que partir por ahí. Muy bien. ¿Y por qué? Porque con eso vamos a obtener la velocidad de descarga. Y al obtener la velocidad de descarga, ya podemos ir devolviéndolo un poco. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, vamos escribiendo las cosas. Ah, y creo que si nos decían las velocidades. Ya, así que vamos a ver. Hagamos el balance. Si el balance entre 1 y 2. Escribimos el balance. Presión en 1, partido en ρ, más un medio de la velocidad en 1 al cuadrado, más Z1G, más F en el chat, y W. Tendríamos la presión en 2, más un medio de la velocidad en 2 al cuadrado, más Z2 por G. F, exacto. Eso quería representar cuando dije F. Ya me gusta tener el chat abierto porque así veo el tiro cuando mandan cosas. Ya. Ahora sí vamos a escribir los supuestos. ¿Ya? Entonces vamos con los supuestos. Ya. Supuestos. Vamos a trabajar con presiones manométricas. Presiones manométricas. Y eso significa que tanto la presión en 1 como la presión en 2 van a valer 0, porque están abiertas a la atmósfera. ¿Sí? Si se fijan, ahí hay un espacio, que significa que está abierto, aparte de esto está abierto, no está cerrado. Así que presiones valen 0. Presión 1 y presión 2. Luego, tendríamos como otro supuesto a que aquí no se ve como que si fuera un estanque muy, muy grande, pero en el enunciado dice que el estanque es de grandes dimensiones, o algo parecido así. Entonces podemos considerar, como un tanque es muy grande, como había dicho, creo que era el Diego, a ver si me voy recordando los nombres, que la velocidad 1 sería 0. Si no era el Diego, me corrigen, por si acaso. Tanque grande, velocidad 1 tiende a 0. ¿Ya? Y faltaría decir qué más es 0. Y en este caso, como está en el chat, F, como spoiler que había dicho, F vale 0 porque no se están considerando las fricciones. Entonces, como no hay fricción, el F vale 0. Por lo tanto, y ojo, ¿por qué el W no vale 0? Porque ahora estamos en presencia de una bomba centrífuga, que esto así está generando una presión en el sistema. O sea, no una presión, una fuerza en el sistema, porque este balance está escrito en unidades de... creo que están en unidades de fuerza. ¿Ya? Así que, ojo, por otro lado, ¿para qué se utilizan las bombas? Los pueden ver en las piscinas o cosas así, o a veces hay bombas en los edificios para para transportar líquidos desde lugares de menor presión a mayor presión. ¿Ya? Para eso se utilizan y por eso necesitamos una fuerza adicional. Ya, por lo tanto, vamos viendo qué cosas son 0. Tendríamos la presión en 1, la presión en 2, el F era 0 y la velocidad 1 era 0. Entonces, lo que no sabemos y lo que nos estaban preguntando era el valor de la fuerza. O sea, el valor, la pregunta dice, para no equivocarme con la pregunta, ¿qué presión debe desarrollar la bomba y cuál debería ser su potencia con una eficiencia del 65% de eficiencia? ¿Ya? Con esto vamos a obtener el valor que ejerce la fuerza de la bomba y después tendremos que ver cómo intentar pasarlo a potencia. ¿Ya? Entonces, nos da que W es igual a
Ah, ojo, otra cosa que es 0. En nuestro sistema de referencia. Fíjense que podemos decir que aquí va a ser nuestro 0 en Z1, y por lo tanto, como sistema de referencia, nos diría que Z1 es igual a 0. ¿Ya? Para seguir eliminando cosas, si se fijan, W nos estaría quedando. W nos estaría quedando como 1/2 velocidad 2 al cuadrado más Z2 por G. ¿Ya? Así que todo muy bien, porque ya tenemos el valor de Z2, que son 50 feet, y nos falta el valor de la velocidad 2. ¿Ya? Ah, y algo importante, muy importante. Aquí, en este ejercicio, vamos a trabajar con unidades inglesas. ¿Ya? Y al trabajar con unidades inglesas, tuve que haber agregado los valores de G sub C en la ecuación, porque aquí tendríamos un GC. Siempre iba apareciendo un GC, aquí también aparece un GC. Y acá, dividido en GC y dividido en GC. Por lo tanto, aquí tenemos GC, aquí tenemos GC. Vamos a trabajar con unidades inglesas. A veces hay que perderle el miedo a las cosas que... A mí me carga la unidad inglesa, pero bueno. Vamos viendo, el valor de Z2 ya lo tenemos. ¿Ya? ¿Y nos los dan en unidades inglesas? Sí, así que está todo bien hasta el momento. El valor de la velocidad 2, vamos al enunciado, y dice, al principio, dice una bomba que opera con un régimen de 69,1 galones por minuto. Galones por minuto es una unidad de caudal, ¿ya? Porque galones es una unidad de volumen, ¿ya? Y como está dividido en tiempo, es una unidad de caudal. Por lo tanto, el caudal es el mismo tanto acá, acá y a la descarga, ¿ya? Entonces, tenemos el valor del caudal, te lo vamos a dejar ahí. El caudal eran 60 y ¿cuántos? 69,1 galones por minuto, ¿ya? Entonces, ustedes deberían ver su tabla, buscar la cuestión y ver cómo relacionar los caudales. Incluso esta tabla, que creo que también está en aula, una muy parecida a esta, buscan el tema de, no sé si dice flujo, creo que no hay una de flujo. No, pero pueden relacionar el volumen. Por ejemplo, el volumen aquí me dice que un galón son... Aquí tendrían que empezar a jugar, porque a mí me dice un galón son 3,785 litros, y de ahí de litros tendrían que pasarlo a metros cúbicos. Y en el caso también de los minutos, tienen que pasarlo a segundos. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes para ver, y aparte lo vamos a pasar a feet, ojo, para que nos queden unidades inglesas. Por lo tanto, yo les voy a decir que el resultado que debería dar de acá tiene que ser un valor de 0,154 feet cubo partido por segundo. Ese valor lo pueden ver ustedes si es correcto más adelante, porque no nos queda tanta ayudantina, nos quedan 18 minutos. Así que para aprovechar bien el tiempo, o si nos queda tiempo al final, podemos ver lentamente cómo era esto. Pero también sabemos que caudal es velocidad por área. Y al ser velocidad por área, la velocidad sería 0,154 dividido en el área, que el área, ya lo habíamos dicho, era pi dividido en 4 por el diámetro al cuadrado. Y nos habían dicho que el diámetro interno tenía un valor de, tiene que ser en la descarga, diámetro interno en la descarga es de 2,067 inch. Pero ojo, está en pulgadas y nosotros necesitamos en pies para que tenga sentido estos dos valores. Así que como va a ser 2,067 in, les voy a decir, viendo esta tabla, que busco la parte de longitud, o tal vez ustedes ya saben que un feet son 12 pulgadas, así que deberíamos dividir por 12. ¿Ya? Si dividimos por 12, nos estaría quedando en feet, y esto está al cuadrado. Entonces ahí nos da el valor de velocidad. Lo voy a calcular igual.
Espero que ustedes también lo estén calculando. ¿Ya cuánto les da? Tenemos unos minutos para esperar, así que para que tengamos todo el mismo resultado. Lo voy a ir escribiendo lento mientras que lo hacen. 6,61, muy bien, me ganaste. Entonces dice como 61 y esto en unidades es feet partido en segundo. Entonces ya tenemos la velocidad y ahora vamos a la ecuación. Tenemos entonces que trabajo sería un medio de velocidad 2 al cuadrado. Velocidad 2, ya dijimos que era 6,61. Feet. Quiero escribir las unidades para que vean algo. Cuadrado al segundo. Esto está así. ¿Ya? Aquí me falta el valor de g sub c, que todavía no lo voy a agregar. ¿Pero por qué? ¿Cuánto es g partido en g sub c en unidades inglesas? Esto sí que es fácil mandarlo por chat. Ya lo deberían saber. Nuestra voy a escribir el valor de Z2, que Z2 era 50 feet. ¿Cuánto vale g dividido en g sub c? Estoy buscando un importante. Ya. El valor de GC es 32,2, bla, 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 bla. Ya, pero el valor de G dividido en G sub C, debido a que el G en unidades inglesas es el mismo que el GC, G dividido en GC es 1. Todo esto es 1. ¿Ya? Pero con la unidad correspondiente. ¿Ya? El valor de GC en sí es, lo quiero anotar para que no se confundan como con unidades. Bueno, es 32,2. Y en unidades, yo lo tengo, está en la tablita, busco presión, o sea, fuerza. Aquí me dicen el valor de GC, que es, debería ser libra masa dividido en libra fuerza, eso por feet dividido en segundo. Esa es la unidad del G sub C. Y aquí, si se fijan, G dividido en G sub C, la unidad que queda, porque si bien queda 1, pero hay una unidad que nos va a quedar, es libra fuerza dividida en libra masa, debería quedar. ¿Ya? Así debería quedar. Libra fuerza dividida en libra masa. ¿Ya? Entonces, si vemos las unidades, aquí se me van a cancelar las unidades y voy a obtener lo mismo que acá. ¿Ya? Ojo, vamos a hacer un... Aquí. ¿Ya? Entonces ya podrían obtener el valor del trabajo, que sería... Ya. Si resuelven eso, les debería dar un valor de trabajo igual a 50,678 o 6, bueno, lo voy a dejar como 6,8 en las unidades correspondientes, que sería feet por libra fuerza dividido en libra masa. ¿Ya? Este es el trabajo ideal. Ideal me refiero a que estamos viendo todo súper conceptual. ¿Ya? Y como lo estamos viendo conceptual, esto es teórico. Y en práctica nos están diciendo que la eficiencia vale un 65%. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, si este es el trabajo trabajo al 100%, yo necesito el trabajo al 65%, ustedes haciendo una regla de 3 se deberían dar cuenta que este es el trabajo ideal. Estas palabras las tuvieron que haber visto en termos.
Y W, el real, es el trabajo ideal, dividido en la eficiencia. Eso sería 50,68, la unidad la va a agregar al tiro y era 65%. Y ustedes me deberían decir cuánto da eso, cuánto es el trabajo real que tiene que dar la bomba para que se realice esto. Así que espero que lo den antes que se acabe el tiempo y vamos con la última parte de la ayudantía. Vamos, que queda menos de un minuto, así que rápido con la calculadora, para ver si están atentos. 77,97. ¿Ya? Sí, está bien. Excelente. 77,97 feet. Bueno, feet libra fuerza. Hay un programa que me refiero a escribir, ¿no? La unidad es feet por libra fuerza dividido en libra masa. ¿Ya? Ese es el valor del trabajo y métanse de nuevo el link que voy a detener la grabación. Entonces conseguimos el valor de trabajo real. Pero recuerden que nos estaban preguntando por la potencia. ¿Ya? Entonces voy a borrar toda esta parte. Voy a intentar ser un poco más rápido. Me voy a quedar solamente con el trabajo real. Si después necesitamos otro valor, lo buscamos, así que lo mismo. Esto también lo borramos. Ya. Y nos piden el valor de potencia. Y en el caso de el valor de cómo se obtiene el valor de potencia, no sé si lo han visto en clase, que la potencia es lo mismo que decir que es el trabajo utilizado por el flujo. El trabajo real. ¿Ya? Y este es flujo másico. Entonces, ustedes saben que el flujo másico es lo mismo que la potencia. El flujo másico es lo mismo que caudal por densidad. ¿Ya? Caudal por densidad por trabajo real. Entonces, la potencia sería el caudal, que el caudal ya lo habíamos calculado, era 0,154. 0,154 feet cubo por un segundo. No sé si este era el valor que teníamos, pero este es el que tengo en la pauta. Ya, así que si no este, ocupan el que les resultó a ustedes, porque pueden haber diferencias de decimales. Por el valor de densidad, que el densidad en unidades inglesas para el agua es 114,8 libra masa partido en feet cubo por el valor de la fuerza que habíamos tenido, que ahí está, 77,97 feet por libra fuerza dividido en libra masa. ¿Ya? Entonces, si se fijan las cosas que se van a eliminar, se nos van a ir este feet cubo con este feet cubo, y libra masa con libra masa. Y nos quedaría la unidad de que potencia va a ser igual, resuelven eso, voy a resolver rápido. Me da 1378,4. Y eso está en feet, libra fuerza. Dividido en segundo. Y si bien esta unidad ya es una unidad de potencia, ustedes deberían saber que generalmente, aquí va a escribir potencia, ¿no? Porque no esa P la pueden confundir con presión. Ya, así que no quiero que se confunda. Las unidades de potencia generalmente son HP, que es lo mismo que son caballos de fuerza, esa unidad de potencia. Busco en mi tabla que también hay una parte de potencia, estoy seguro que hay una parte de potencia, por lo que recuerdo.
Sí, aquí hay una parte de potencia. Y busco el HP, hay hartas opciones, y acá hay una que dice, creo que es la misma, sí. No sé si la ven, en verdad, a ver si la acerco. Aquí. Justo esa de 550, dice 550 libras fuerza fit partido en segundo, que es lo que tengo, y el HP. Y a eso ni lo vamos a pasar. ¿Ya? Entonces tendría que decir que tengo que ver en la unidad dónde está el HP. Quiero que el HP quede arriba, por lo tanto, me quería un HP son igual a 550 fit partido en libras fuerza. Estoy grabando, ¿no? Sí, bueno. Partido en segundo. ¿Y eso cuánto les da? Esta es la última fuerza. ¿Eso cuánto les estaría dando? Mm, mm, mm. 2,51. Sí, exacto. Lo vamos a dejar como 2,51 HP. Ya eso es la potencia. Ahora, nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos, pero les voy a explicar la última parte del ejercicio que me quedó para que ustedes lo puedan ver y después pueden revisar la pauta. O me pueden preguntar a mí si no entienden nada. La parte que no respondí de la pregunta es ¿cuál es la diferencia de presión en la bomba? Dice, ¿qué presión debe desarrollar la bomba? Que eso es lo mismo que la diferencia de presión en la bomba. ¿Cómo yo puedo ver la diferencia de presión en la bomba? Tengo que ver el punto 3 y punto 4. Por lo tanto, yo debería hacer un balance de energía, un BMI, balance de energía entre el punto 3 y 4. ¿Ya? Si yo hago eso, lo voy a escribir súper rápido. Me quedaría... voy a escribir súper rápido y me quedo pegado al tiro. Ya, pero presión rho más 1/2 de la velocidad 3 al cuadrado, más... Recuerden que están unidades inglesas, así que aquí me aparece un GC, aquí me aparece un GC, aquí tengo por G, más el W, más el F, igual a la presión en 4, en 4, GC, más Z4 por G, dividido en GC. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, como nos piden una diferencia de presión, nosotros tenemos que hacer, bueno, partamos por lo más importante. ¿Qué cosas podemos eliminar? ¿Ya? ¿Qué cosas podemos eliminar? Si se fijan, a pesar de que se vea una pequeña diferencia de altura, eso no es significativo en el balance. O sea, esto en verdad está en la misma altura. Eso cuando tú estás haciendo un balance de energía en la bomba, esa diferencia de altura se considera que es la misma, que está en la misma, justo en el mismo sistema de referencia. Por lo tanto, Z3 y Z4 son iguales. ¿Ya? Por otro lado, también sabemos que el F no hay porque no hay fricción. Y aquí tendríamos que ver lo que sucede. ¿Por qué? Estamos justito en la hora, pero yo voy a terminar. Como necesitamos una diferencia de presión, nosotros podemos hacer P4 menos P3 o P3 menos P4, siempre y cuando la diferencia de presión nos dé positiva. Si nos da negativa, la cambiamos y decimos que va a ser al revés, pero es porque generalmente se coloca la positiva. ¿Ya? Entonces voy a hacer P4 menos P3. Por lo tanto, me daría que P4 menos P3, que es un diferencial de presión, va a ser igual a la densidad por, me quedaría, estoy pasando todo para allá, así que sería 1/2 de B3 al cuadrado, esto es un GC, B3 al cuadrado menos B4 al cuadrado. Algo así. Ya, y esto es un delta P. Esto es lo que ustedes tienen que conseguir. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes resuelvan esto, se van a dar cuenta... Ah, y me faltó el valor de W. Espérense, estoy despejando un poco mal. Porque estoy tirando todo... Ah, sí, está bien. Aquí me faltó más W. Que este W es el W real. ¿Ya?
Entonces, como este es el W real, ya tienen todos los valores menos el valor de el B3, pero ustedes lo pueden sacar mediante continuidad, debido a que ya saben el área de este porque tiene el diámetro interno, y así pueden obtener el valor del delta P. Y como finalmente lo que deberían conseguir es que va a ser un valor positivo, lo que indica que presión 4 es mayor a presión en 3, que la presión de la descarga es mayor a la succión. Ya. Eso lo van a ver más adelante en bombas, que falta harto para eso, pero con eso quiero quedar. Ustedes resuelvan esto y pueden comparar después el valor con la pauta que voy a subir, y si tienen dudas me pueden preguntar al comienzo de la siguiente ayudantía, o me mandan un mail, o no sé, ahí se pueden comunicar conmigo. ¿Ya? Así que eso fue la ayudantía. No sé si tienen alguna duda antes de que nos vayamos todos. Ya quedan poquitos en el Zoom. Partimos 112, ahora somos 6. Ya, bacán. Ya, pues, nos vemos la otra semana. Que estén bien. Y cualquier duda, ya saben. Ya, chaito y que les vaya bien en termo. Ya, para terminar el ejercicio, por si quedaron con algunas dudas, ya que nos pasó un poco de la hora, teníamos que colocar los valores que obtuvimos. ¿Ya? Entonces, delta P sería igual a la densidad en unidades inglesas, que la densidad en unidades inglesas, ya lo habíamos visto antes, tenía un valor de 114,8 libra masa partido en feet cubo por un medio por el valor de G6, ya saben que es 32,2, ¿ya? Y eso sería por la velocidad 3 y velocidad en 4, donde la velocidad 3 la tienen que obtener de la ecuación de continuidad, que van a saber que caudal 3 es igual a caudal 4, ya que estamos trabajando con el mismo líquido, y tendrían que, les van a llegar a que después área 3, área transversal por velocidad 3, área 4 por velocidad 4, como ya tienen el caudal no es necesario, pero van a llegar al valor que B3 tiene un valor de, se los digo al tiro, 2,99. 2,99. Y esto estaría en feet partido en segundo. Entonces, ya que es 2,99, voy a borrar de acá, sería 2,99 al cuadrado menos la velocidad en 4 al cuadrado, que fue la velocidad que obtuvimos al principio del ejercicio, que tenía un valor de 6,61 al cuadrado, y eso más el trabajo real que obtuvimos. Y el trabajo real que obtuvimos, ahora tenemos que ocuparlos con las unidades inglesas, que fue antes de pasarlo a unidades de HP, era 1378, ¿cómo? O sea, no 1368 porque ese era el valor de la potencia, y nosotros estamos buscando el valor del trabajo, que era 77,9, lo vamos a dejar, ¿ya? Con las unidades correspondientes. Entonces, el delta P, finalmente, resolviendo esto, van a llegar a un valor de, lo tengo acá, valor de serían 5,755,9 y en unas unidades de libra fuerza vertido en feet cuadrado. ¿Ya? Y idealmente, cuando estamos trabajando con unidades inglesas, la unidad de presión debería ser PSI. Y PSI es libra fuerza dividido en pulgadas, o sea, en in al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a transformar a PSI. Para eso, nosotros sabemos que un feet son 12 in, y esto sería el cuadrado, donde el resultado nos va a dar en PSI. Sería agarrar el valor que tenemos, 5.755,9, y lo dividimos en 12 al cuadrado, que es 144, y llegamos al valor de que un valor súper aproximado nos daría de 40,0 PSI. Y ese sería el valor
del delta P. Si se fijan, el delta P es positivo porque nosotros estamos haciendo P4 menos P3. Si hubiéramos hecho el balance despejado al revés, nos hubiera dado este mismo, pero negativo. ¿Ya? Y eso se debe a que la presión en la descarga es mayor a la presión en la succión. ¿Ya? Eso. Chau.